Fundador del Centro de Estudios Fundación Ceibal y ex investigador asociado en la Universidad de Oxford. Ha sido consultor para instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la National Science Foundation. Autor de varios libros, incluyendo The New Digital Education Policy Landscape. Su trabajo ha sido destacado en medios como CNN, Le Monde Diplomatique, Wall Street Journal y World Economic Forum. Adelante, doctor Cristóbal. Es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Cristóbal Cobo, conocido por su experiencia global educativa, es líder en el uso innovador de nuevas tecnologías para mejorar la educación. Desde el Banco Mundial hasta el Plan Ceibal en Uruguay, su pasión por la inclusión y la igualdad de oportunidades es evidente en cada proyecto que lidera. Él es Cristóbal Cobo. Muy buenos días. ¿Cómo están? No, vamos a empezar de nuevo, si no, no vamos a llegar donde queremos ir. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Poco mejor, buenísimo. Bueno, estoy muy contento y muy agradecido de la invitación. Es realmente un placer poder acompañarlos esta mañana y quiero navegar con ustedes este mundo tan curioso de la inteligencia artificial. Quiero darles herramientas para pensar y luego ustedes verán cómo, dónde y cuándo quieren utilizarla o no. Y antes de arrancar, en el código QR grande pueden descargar esta presentación, si alguno de ustedes, por ejemplo, más arriba. Houston, do you read me? Ahora sí, más cerca. Si no se escucha, me levantan la mano, por favor. Entonces decía que voy a dejar un código QR si alguien quiere descargar la presentación. Eso les permite darse una siestita ahora, entonces cuando luego más tarde van y ven la presentación, si eso es lo que ustedes quisieran. Y quiero hablar de los desafíos, porque desafío siempre es una posibilidad, una pregunta abierta. Y justamente lo que yo me quiero concentrar hoy día, en ofrecer preguntas. Tengo bien pocas respuestas y muchas preguntas para ustedes. ¿Estamos listos? ¿Podemos empezar? Buenísimo. Y quiero hacer una aclaración. Primero, todo lo que voy a decir muy probablemente va a quedar obsoleto en una semana porque este mundo está cambiando muy rápido. Y segundo, todo lo que estoy diciendo, yo creo que es verdad porque me lo dijo GPT. Aquí es donde se pueden reír porque, claro, tenemos que entender la diferencia entre una fuente y una herramienta. Bueno, quiero arrancar con un fenómeno bien interesante. Ya voy a llegar a la educación, pero tenemos que pasar por otros lugares primero. Hoy día estamos viviendo una suerte como de antropomorfismo. Le empezamos a dar forma humana a las tecnologías. Quizás el ejemplo más antiguo que conocemos, o uno de los más antiguos, es Frankenstein. Cuando Mary Shelley, hace 2 siglos atrás, escribió esta bellísima novela, donde imaginaba que el hombre podía darle vida a materia inerte. El hombre jugaba a Dios, provocando una serie de preguntas éticas muy importantes que hoy día son de especial relevancia. Ahora, esto ocurre siempre en la historia. Este señor, por ejemplo, aquí se le ocurrió hacer edición genética de unos embriones humanos y la historia no terminó bien y terminó en la cárcel. Otros proyectos, por ejemplo, han ofrecido la posibilidad de que usted pueda recopilar toda la información que exista sobre un ser querido y poder chatear con él cuando esta persona ya no esté. Es verdad, es un poco creepy, yo lo sé, pero es interesante. O por acá, una modelo hecha por inteligencia artificial en España, muy popular, donde tiene muchísimos seguidores, muchos la invitan a salir y no entienden por qué ella no les responde, porque es un software. Vivimos en un mundo donde se le empieza a dar se genera una tensión entre lo humano y lo tecnológico. Pero quiero hablar un poco de inteligencia. Vamos a acercarnos al tema de la inteligencia porque esto es la materia prima con la que nosotros trabajamos. Una definición rápida de inteligencia que nos da la Enciclopedia Británica nos dice que es la cualidad mental que consiste en aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, comprender y manejar conceptos abstractos y utilizar el conocimiento para manipular el entorno. Muy bien, fíjense, muchas de esas atribuciones que creíamos exclusivas del ser humano, en los últimos 20 años las máquinas empiezan a manipular el entorno, empiezan a reconocer voces, empiezan a reconocer el texto escrito, empiezan a reconocer rostros, empiezan a reconocer muchas cosas que creíamos exclusivos del ser humano. Por lo tanto, la belleza de este momento es que las definiciones que teníamos hasta ahora sobre inteligencia ya no nos alcanzan. Vamos a tener que revisarlas.
Déjeme hacer una revisión rápida de algunos conceptos para entrar en materia. Inteligencia artificial, hay muchas definiciones, pero lo importante que hay que acordarse es un concepto paraguas, es una definición macro, es decir, es el conjunto de habilidades que nos permiten desarrollar habilidades que creíamos exclusivas de la inteligencia. Pero cuando digo macro es porque es una tecnología multipropósito. Y tal cual como la escritura, la agricultura o la electricidad, las tecnologías multipropósitos cuando se incorporan se hacen invisibles, dejamos de notarla. Ahora, esta tecnología utiliza grandes modelos de lenguajes, grandes volúmenes de información, y lo que tenemos que preguntarnos es qué información se utiliza para entrenar a estas máquinas y qué información no se utiliza. Y entonces empezamos a ver que esta tecnología representa algunas realidades y subrepresenta a otras. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial generativa, este tipo de tecnologías lo que logra es desarrollar algunas actividades, como escribir textos, generar videos, producir imágenes, con una sofisticación similar a la del ser humano. Y la palabra similar o la palabra mímesis es donde tenemos que entrar. ¿Dónde está esa mímesis y cómo distinguir lo que es hecho por las personas y lo que es hecho por las máquinas? La mímesis no es solamente en hacer videos. Hoy día muchos de estos software están entrenados para hacer mímesis de las emociones. Así que si usted está triste, a lo mejor puede encontrar un chatbot que la quiera o lo quiera escuchar. Ahora, estas tecnologías han crecido en velocidad porque son multipropósitos. Nos ayudan a escribir, a reescribir, a reformatear, a traducir, a adaptar, a contextualizar. ¿Qué les voy a decir? Si ustedes la están utilizando todo el tiempo y sus alumnos también, ¿alguien de esta sala puede levantar la mano si la ha utilizado en el último mes? Los que no han levantado la mano se pueden retirar, por favor. Ahora, esta tecnología, es una broma obviamente, esta tecnología, quizás la que más se habla es GPT, pero hay muchas otras. Está Copilot, está Gemini, está Claude, está Perplexity, hay muchísimas, ¿no? Y lo interesante es que tienen la capacidad de producir conocimiento más allá de lo cual fue entrenado. Y eso es bueno y también es una alerta, porque a veces produce conocimiento que es distinto al conocimiento que nosotros creemos académica o científicamente correcto. Ya voy a entrar sobre eso. Pero antes, traer una frase de Alan Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial, que en los años 50 decía, si una máquina pudiese pensar, podría pensar de forma más inteligente que nosotros. Fíjense, ¿en qué lugar nos dejaría a nosotros? Y un profesor de la Universidad de Harvard intenta responder esto y dice una metáfora que yo creo que nos puede servir. Dice, la inteligencia artificial es como un cerebro sin mente. Es decir, no tiene un sistema sensorial, no percibe, no tiene conciencia y no tiene experiencias. Es decir, no puede explicarse a sí mismo. Y eso nos ayuda a responder la pregunta de Turing. ¿En qué lugar nos deja? Nos deja como seres que sentimos, con seres que tenemos experiencia y que tenemos conciencia, que son atributos que tenemos que celebrar y promover desde la educación. Ahora, bien sabemos que muchas de estas máquinas pueden desarrollar habilidades tan o mejor que nosotros. Esto no es tan nuevo. Desde la revolución industrial, muchas de estas máquinas pueden hacer cosas igual o mejor que nosotros. Lo que pasa es que ahora entramos en una fase distinta. Aquí tenemos a una profesora dándole unas ecuaciones a sus alumnos para que hagan una tarea. Y mientras la profe está explicando, el alumno toma una foto, reconoce la ecuación, la pone en el chat y responde a las preguntas antes que la profe explicara la tarea. Entonces, las reglas del juego cambiaron por la velocidad y porque no son solamente habilidades básicas. Y entonces, esto nos trae una tensión interesante. Permanentemente se repite que la tecnología hace que la gente quede obsoleta. Y yo no me lo creo. Yo creo que las tecnologías, como estas que están aquí, quedan obsoletas. La gente que aprende no queda obsoleta. Pero eso nos demanda estar en un proceso de adaptación permanente. Ahora, aquí viene una alerta que yo creo que tenemos que cuidar. Como decíamos, estas máquinas pueden escribir, reescribir, traducir, resumir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando pensamos en edades tempranas de la educación, tenemos que tener un poco de cuidado, porque si nosotros tercerizamos la función de la lectoescritura en máquinas, a lo mejor no vamos a desarrollar habilidades que son fundamentales. Bien sabemos que la escritura no es solamente una herramienta para comunicarse, es una herramienta para estructurar el pensamiento, para priorizar ideas, para aprender a jerarquizar, para aprender a pensar. Por lo tanto, ojo con la tentación de utilizarla como un cerebro automático. Veamos la velocidad de cambio de esta tecnología. Aquí, por ejemplo, yo subí una fotografía y le pedí que me explicara lo que ve en la fotografía y lo explica bastante bien. Después le pedí a Midjourney hace 1 año y medio que hiciera la foto de una chica
y le pedí ahora al mismo software que me diera una foto y me mostró esto, la velocidad de cambio. Por suerte, los sistemas educativos andan mucho más rápido que estos cambios, ¿cierto? Ahora, después le hice yo una pregunta y le dije, dame una foto de un profe de bioquímica de Inglaterra. Y me pone a un hombre blanco, mayor y curiosamente medio calvito. Ahora, algunos han querido corregir estos sesgos de sobre representar unas realidades que a lo mejor no están bien representadas y algunos se han metido en problemas porque reconstruyen una realidad muy distinta a la realidad en la cual nosotros nos movemos. Pero es un espejo bajo el cual la sociedad hoy día se está mirando. Y aquí tenemos que pensar en el contexto de las habilidades digitales, cómo desarrollamos este nuevo concierto de habilidades, de aprender a cuándo confiar en estas tecnologías o no, de aprender cómo ponemos un enfoque centrado en las personas, no en las máquinas, cómo cuidamos el componente ético. Esto viene a complementar las habilidades digitales de toda la vida. Voy a poner un ejemplo de un video típico del discurso pre-inteligencia artificial sobre las habilidades digitales. Vamos a ver si se escucha. ¿Es posible que comamos una noche sin celulares? Tenés razón, la verdad que sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Cuántas razones, eh? ¿Listo? Bueno, hablemos. Ok, esto no da para más. Voy a entrar en dequehablarenlamesa.com. A ver, ¿qué ven acá? ¿Un pato o un conejo? No poder pensar, googlear. Mira, a mí me salió esto. A mí esto. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Para. Volvió la charla a la mesa. Acá me dice que una charla es cuando dos personas intercambian... No, Sergio, no fue una pregunta. Bueno, entonces las habilidades digitales ponían mucho énfasis en, por ejemplo, cuando estamos en la mesa, no mirar la pantalla, priorizar la conversación. Ahora se viene a complementar eso con otros tipos de retos. Por ejemplo, cuando tenemos que aprender a distinguir cuando algo está hecho por una persona o cuando está hecho por un software. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. El gigante tecnológico estadounidense Microsoft presentó una red neuronal capaz de generar videos de gran realismo y precisión sin necesitar textos descriptivos adicionales. Basa 1 solo necesita una foto y una grabación de audio para convertirlas en un video con una resolución de 512 por 512 píxeles y hasta 40 fotogramas por segundo, que parece grabado por una persona real. Además de que Basa 1 no requiere muchos datos primarios, sus resultados difieren de los de sus competidores por la atención especial prestada a los gestos y rasgos faciales. El abanico de emociones que se le puede dar a un avatar en Basa 1 no tiene límites. No solo se reflejan en su rostro, sino incluso en su voz. Con deepfakes de tan alta calidad, aumenta la preocupación por el posible uso de esta tecnología para fines nefastos. Bueno, tenemos nuevas tareas, tenemos nuevos deberes porque la tecnología va muy, muy rápido y es fácil perderse. Aquí yo les propongo que pensemos en una nueva fluidez, una fluidez sobre cómo movernos en un mundo de inteligencia artificial, que podemos estructurar en 3 niveles. Un primer nivel es entender de qué hablamos, cómo funcionan estos sistemas, a nivel de usuario, no a nivel de experto, muy, muy importante, ¿no? Entender que estos sistemas utilizan algunos datos y si no utilizan unos datos puede generar consecuencias. Segundo, aprender la funcionalidad básica, aprender a navegar, aprender a utilizar y priorizar las herramientas. ¿Qué herramientas para qué contextos? Tanto nosotros como educadores como nuestros estudiantes. Y una tercera habilidad, que lo tengo aquí en este dibujo, es aprender a evaluar. Muy, muy importante. Ya lo fácil es producir conocimiento, lo difícil es poder evaluar la veracidad de ese conocimiento. Son reglas del juego nuevas, ¿sí? Pero de alguna medida tenemos que ver cómo incorporar este tipo de habilidades en la formación de nuestros estudiantes. Todavía falta mucho tiempo para saber cuáles son los impactos en educación. Esta tecnología no tiene tanto tiempo, pero existen investigaciones preliminares que nos muestran que los estudiantes que utilizan esta tecnología suelen confiar más de la cuenta de estos software, suelen generar ciertos niveles de dependencia. Algunos chicos dicen, yo ya no podría vivir sin GPT, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos para que estas herramientas amplifiquen capacidades y no las mermen? ¿Cómo hacemos para formar estudiantes que puedan utilizarlo, pero que al mismo tiempo tengan cierto nivel de autorregulación? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos que tener en consideración. La inteligencia artificial generativa tiene consecuencias degenerativas, es decir, tenemos que entender cuáles son las cosas que no son buenas de esta tecnología. Por ejemplo,
Estas tecnologías son muy fáciles para producir conocimiento que puede manipularnos, puede generar sesgos, es decir, representa unas realidades sobre otras. Usualmente son poco transparentes, incluso los que generan estas tecnologías hablan de una caja negra. Estas tecnologías son muy buenas para recordar y muy malas para olvidar, por lo tanto la privacidad de las preguntas que nosotros hacemos siempre queda en juego. Y hay otros riesgos colaterales, como por ejemplo, estas tecnologías generan una huella de carbono, tienen un impacto en el medio ambiente que no terminamos de entender y en algunos casos puede tercerizar ciertas habilidades, incluso algunas profesiones, por ejemplo, traducción. Ahora, algunos dicen que la incorporación masiva de esta tecnología puede tener impactos en la cognición. Y para eso no necesitamos irnos a la empresa del señor Elon Musk y ponernos un chip en el cerebro, como le pasa a este pobre monito. Pasa de una manera mucho más sutil. Quiero darles un ejemplo. Miren, aquí un profesor publicó lo siguiente en una prestigiosa revista Forbes. Dice, la escritura, quizás la invención de mayor impacto en la historia de la humanidad, posee una interfaz arcaica, difícil. Es decir, uno demora muchos años en tener el dominio de la escritura. Y lo que ocurre hoy día con la inteligencia artificial es que podemos hablar con la inteligencia artificial sin necesidad de escribir, a veces sin necesidad de leer. Y este profesor se pregunta, ¿qué consecuencias puede tener que no tengamos que aprender a leer y a escribir? ¿Y por qué dice esto? Porque, bueno, muchas de estas herramientas usted le pueden dictar a los chatbots, reconoce la voz, o podemos mandar un archivo de WhatsApp de audio, ya no tenemos que escribir. Aquí hay en el ejemplo 2, una placa que se pone detrás del teléfono, te graba todo, te lo convierte en texto, o todo el texto te lo convierte en audio. Entonces pasa algo interesante. ¿Se acuerdan cuando, bueno, no se acuerdan, yo soy muy viejo, pero yo sí me acuerdo? Sócrates, hace 2400 años atrás, dijo, la escritura va a mermar la memoria. Y hoy día nos pasa al revés. Ahora nos pasa que pareciera que estamos utilizando menos escritura porque estas máquinas pueden leer por nosotros. Por eso que es bien interesante lo que plantea el director del Instituto Nacional de Salud de Francia, cuando dice, en educación pensemos más en libros y menos en pantallas. ¿Y por qué dice esto? Él dice que el uso de la tecnología no necesariamente viene acompañado de mucho tiempo en lectura. Y ahora con la inteligencia artificial hay mucho tiempo de oralidad. Y bien sabemos que la oralidad no tiene la misma riqueza en vocabulario, en léxico y en gramática. Así que, ojo, aquí el mensaje de fondo no es que estamos contra la tecnología, pero hay que saber utilizarla cuándo sí y cuándo no. Eso es bien difícil. Y esto también plantea un reto interesante. Hoy día tenemos herramientas que pueden hacer el trabajo por nosotros. Una de ellas incluso se llama copiloto, ¿no? Yo lo que me pregunto es, ¿qué pasa cuando el piloto se duerme? Déjenme darles un ejemplo. Estudios recientes nos muestran que las personas cuando conducen vehículos autónomos o semiautónomos, a los 21 minutos su memoria decae, como que se empiezan a confiar en el sistema, poniendo en riesgo su integridad y la de los que lo rodean. Entonces yo me pregunto, ¿qué riesgo puede tener que nosotros incorporemos estas herramientas como un copiloto cognitivo? Hay que pensarlo, no lo sabemos todavía. Pero yo creo que frente a la tentación de ¿para qué voy a aprender algo si me lo puede dar la calculadora del siglo XXI o GPT? Yo creo que simple y categóricamente nuestra respuesta es sí hay que aprender las ideas, hay que incorporarlas, hay que aprenderlas, hay que conectarlas. Si no, no las podemos extrapolar, no las podemos llevar a un contexto nuevo. No basta con tener un sistema que piense por nosotros. Y les quiero mostrar un ejemplo de este tipo de sistemas cuando se ofrecen para pensar en nombre de nosotros. Vamos a verlo. ¿Están listos? De nuevo, ¿estamos listos? Gracias, quería saber que estábamos despiertos nomás. Después de tanto buscar, encontré la mejor inteligencia artificial para estudiantes. Abre tu dispositivo y busca mindgrasp.ai. Está en más de 10 idiomas y se convertirá en tu maestro personal, ya que lee para ti, aclara y comprende dudas y además te ayuda a estudiar. Puedes subir archivos de texto, enlaces de videos o incluso pegar textos y hacerle preguntas sobre ellos. Por ejemplo, aquí tiene la opción de notas inteligentes que te dará las ideas clave del texto o hacer un breve resumen con lo más importante. Por ejemplo, si no entendiste una clase en línea, solo sube el video y te dará las ideas principales o podrás hacerle preguntas de ella. Suerte, bye. Cuando el chico dice suerte, yo siempre pienso suerte sin pensar. Porque esto lee por ti, resume por ti, estructura por ti. Lo único que falta es que dé el examen por ti, que ya muchas veces está ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces ahora viene la pregunta de fondo. La pregunta que creo que nos convoca esta mañana. ¿Qué hacemos con la educación en este contexto?
Y yo creo que esa respuesta va a tener que ver dependiendo de lo que entendamos por educación. Si no tenemos un enfoque más conductista, de tener tecnología para tener acceso a la respuesta, es un camino. Si queremos un enfoque más construccionista, donde lo que queremos es generar experiencia de aprendizaje, la respuesta va a ser otra, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quiero darles algunas evidencias de lo que empieza a salir en los estudios. Primero, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los estudios recientes nos muestran, primero, que los adolescentes lo están usando muchísimo más que las personas mayores. Empieza a emerger una brecha generacional. Segundo, en Estados Unidos, el 85% de los estudiantes que participan de esta encuesta dice preferir a GPT que a su profesor particular. ¿Por qué? Porque es más accesible, las 7 horas, las 24 horas del día, es más flexible, me responde exactamente lo que yo quiero, dopamina pura, y por último es inmediato, ¿no? Que es la era digital en la que vivimos, queremos likes inmediatos. La Universidad de Harvard hace un estudio en la misma época, muy reciente, y da resultados interesantes, pero plantea 3 cosas que yo creo que tenemos que acordarnos. Una, riesgo de integridad académica, cuando yo dejo que el software piense por mí. Número 2, confianza excesiva, eso es lo que tenemos que enseñar. Aprender a cuestionar, a dudar, a contrastar, a corroborar. Y por último, y es una cosa que tenemos que cuidar, interacción humana limitada. Dicho de otra manera, ya no tengo que preguntarle a mi compañero, ya no tengo que preguntarle a mi profesor, porque GPT me responde todo. Eso puede, si sigue creciendo, tener algún riesgo. Lo más rico de la experiencia de aprendizaje es cuando es un aprendizaje social, ¿no? Y si nosotros mermamos eso por un chatbot que está disponible, bueno, a lo mejor nos puede traer más problemas que soluciones. ¿Dónde se utiliza esto en educación? Bueno, en muchas áreas, donde todavía falta mucha evidencia, pero yo diría que los chatbots este último año, ha ganado mucha fuerza. Los tutores inteligentes, hay evidencia muy prometedora en muchos contextos cuando se utiliza bien, pero no es magia, hay que cambiar los comportamientos. Hay muchas herramientas de autoevaluación, voy a mostrar algún ejemplo ahora, y también pueden ser tutores virtuales para el educador. Miren qué interesante, es decir, podemos hacer alumnos virtuales que ayuden a formar a futuros docentes. ¿Qué les parece? ¿Eres maestro? Utiliza la inteligencia artificial en clase. Ingresa desde tu buscador a magicschool.ai. Regístrate para obtener una cuenta gratis. Una vez dentro, descubrirás la magia de la inteligencia artificial. La página está en inglés, pero te recomiendo cambiar la configuración del idioma al español. Eso sí, cuando vayas a darle las indicaciones que deseas, hazlo en inglés para tener una mejor respuesta y poder interactuar con Reina, preguntando tus dudas sobre lo que te arroja y después traducirlo al español. Puedes crear planeaciones completas, diseñar material didáctico, poner videos de YouTube y que genere preguntas de reflexión, hacer rúbricas, exámenes, hasta puedes pedirle que haga bromas para incluir en tu clase. Mi parte favorita es que si tienes alumnos con alguna necesidad educativa, puedes ingresar detalladamente su diagnóstico y tus observaciones de clase, describir el contexto en el que se desenvuelve y te dará un documento que te sugiere cómo trabajar con ese alumno dentro de tu clase y hasta en qué lugar deberías de sentarlo. Puedes hacerle preguntas de las dudas que tengas y te resolverá todo. Descubre todo lo que puedes crear con inteligencia artificial estas vacaciones. Bueno, por ejemplo, perdona el ruido, no sé si se escuchaba bien, más o menos. Se llama Magic School. Yo no trabajo para ello, no tengo ninguna vela en ese entierro, pero sí es interesante entender herramientas que ayudan a los docentes a planear las lecciones. Uno pone los objetivos, se sugiere actividades y en una colaboración entre el software y la expertise del docente se puede hacer un trabajo en equipo interesante. Ahora, aquí viene algo que yo creo que tenemos que pensar. ¿Dónde y cuándo queremos incorporar este tipo de herramientas? Vamos a ver algunos ejemplos. La podemos utilizar, por ejemplo, para tareas administrativas. El ejemplo que acabamos de ver es una tarea administrativa. O la herramienta QuestionWell, que a usted le ayuda a preparar un repositorio de preguntas que pueden servir para los estudiantes. Pero también pueden ser herramientas de orden pedagógico. Por ejemplo, si usted va a AI Tutor Pro, ahí lo que hace el chatbot, en vez de responder a tus preguntas, te hace preguntas a ti. Y cuando estás preparando un examen, es de mucha utilidad. O esta, que es una de mis favoritas, se llama School AI. Y esta lo que hace es, te deja hablar con Shakespeare, con Cervantes, con Benito Juárez, con quien tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque utilizamos la tecnología para ayudar a personas. Ahora, aquí empieza a aparecer algo bien interesante. Cuando vemos lo que dice uno de los padres de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, nos dice, GPT tiene 1 billón de parámetros, muchísimo. El cerebro humano tiene 100 billones de parámetros. Es decir, el cerebro humano es 100 veces más fuerte que GPT. Sin embargo, cuando vemos la respuesta de GPT,
Es verdad que no son tan buenas como las nuestras, pero no sé si son 100 veces menos, ¿no? ¿Y por qué la diferencia? Porque lo que hacen estos software es memorizan todo, registran cada detalle. En cambio, los humanos no tenemos tan buena memoria. Yo no me sé ni mi teléfono. Pero tenemos una capacidad extraordinaria para conectar las experiencias. Tenemos una capacidad increíble para vincular experiencias de ayer con las de hoy y las de mañana. Por eso nosotros tenemos que meter el dedo al enchufe una sola vez en la vida. Nunca más. El cerebro lo recuerda. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando queremos utilizar estas herramientas, lo que tenemos que pensar es cómo generar experiencias de aprendizaje y no limitarnos en cómo dar respuestas automáticas. Porque esa parte yo creo que es lo que hace la diferencia. Es decir, algunos plantean que además de mi cerebro, el que tengo entre las orejas, hay un segundo cerebro. Muchos alumnos hablan de este segundo cerebro que puede ser GPT, ¿vale? Si ustedes me permiten la metáfora, es como la comida saludable y la comida chatarra. Es decir, yo puedo sobrevivir con comida chatarra un par de días. Si solo como comida chatarra, además de me quedarme así, no me voy a quedar con mucha salud. Entonces, sigamos la analogía de la alimentación. Si yo solamente quiero centrarme en el producto final, utilizo mi segundo cerebro, pongo el énfasis en la comida cualquiera sea y pongo el foco en el producto final. Pero nosotros en educación no estamos en el negocio de dar productos finales, estamos en el negocio de enseñar a pensar, de enseñar a crear, de enseñar a seleccionar, a contextualizar. Entonces, no tanto énfasis en el producto final y más en el proceso, en las decisiones que hay que tomar en el proceso. Voy a dar un ejemplo sobre eso, pero antes tengo que mostrar esto. Muchos de ustedes se acuerdan de Bloom, ¿cierto? Entonces aquí hay una súper simplificación de Bloom. Una habilidad básica puede ser acá abajo, comprender, una habilidad mediana puede ser utilizar y una habilidad avanzada puede ser aprender a cuestionar de manera crítica. Entonces, utilizando esa línea amarilla, podemos tener bajos niveles de contribución cognitiva o altos niveles de contribución cognitiva. Y si yo lo cruzo con la inteligencia artificial, puedo tener bajos niveles de contribución cognitiva y bajos niveles de contribución de inteligencia artificial y tengo error. Pero puedo tener una zona mucho más peligrosa que es bajo nivel de contribución cognitiva y alto nivel de contribución de inteligencia artificial. Y entonces yo descanso en que la máquina piense por mí. Ahí tenemos un reto, porque esta es la zona del plagio. Pero hay una zona mucho más interesante arriba, que puede ser baja contribución de inteligencia artificial con alta contribución cognitiva. Por ejemplo, cuando le pedimos que me corrija un texto, que me traduzca una palabra o que me dé una lluvia de ideas. Y la parte más interesante que yo los invito a que pensemos es cómo utilizamos alta contribución cognitiva y alta contribución de inteligencia artificial para generar cosas interesantes, donde el foco está en el proceso y no tanto en el producto. Déjenme dar un ejemplo. Si yo le pregunto a un docente, ¿usted quiere utilizar, esto es un ejemplo obviamente, ¿no? ¿Quiere utilizar inteligencia artificial en sus exámenes? Un docente muy tranquilamente puede decir, no, yo no quiero utilizarla en mis exámenes. Y es tremendamente legítimo, pero evidentemente no es buena idea seguir haciendo exámenes como toda la vida, porque eso nos va a traer un problema. Entonces a lo mejor probablemente vamos a tener que pensar más en exámenes orales, en exámenes escritos, en tiempo real, de manera presencial, o por ejemplo pedirles que hagan una investigación que graben en un podcast, ¿no? Si yo quiero pedirles que utilicen inteligencia artificial, entonces hay algunas nuevas reglas del juego. Yo tengo que pedirle que tenga una estrategia pedagógica, que defina qué criterios, por ejemplo, qué tipo de tecnología quiere que utilicen y cómo quiere que la utilicen. Es decir, yo transparento el proceso bajo el cual quiero que mis estudiantes naveguen. Incluso les puedo decir qué prompts quiero que utilicen, ¿vale? Pero lo que más me interesa aquí es que cuando lleguen al producto final, ellos hayan documentado cómo ha sido esa trayectoria y no solamente dame el ensayo de 15 páginas que yo lo voy a leer. ¿Se entiende? Es una regla del juego distinta. El foco está en el proceso y no está tanto en el producto. Aquí la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo ayudamos a los docentes a que transiten en este nuevo contexto? Primero, la comunidad docente necesita tiempo para probar y experimentar. Necesita la posibilidad de discutir entre colegas cómo adaptamos, si tenemos que adaptar algo con respecto a las pedagogías y las formas de acceder al conocimiento. En segundo lugar, aquí es bien importante distinguir cuándo y cómo la queremos utilizar para tareas administrativas. Está muy bien utilizar el ejemplo que yo les daba de planear una clase con esto, una lección. Está perfecto.
Pero evidentemente, si yo planeo la clase en mi cabeza y tomo un montón de decisiones, no es lo mismo que cuando me lo hace un software. Entonces, saber cuándo y cómo es muy importante. Tercero, potenciar siempre la cognición humana, porque la cognición humana no solamente pone énfasis en la transferencia de conocimiento, sino que en la construcción de relaciones. Y ahí es cuando generamos el sentido crítico, el sentido común, la intuición y la curiosidad, que por lo menos hasta hoy día en la mañana siguen siendo atributos exclusivos de los seres humanos. Mañana ya no sé. Bueno, esto implica dominar este nuevo lenguaje, que va a ser un proceso gradual, pero por sobre todo aprender a leer cuándo esta información puede ser desinformación, ¿no? Y discutir con los estudiantes sobre esto, porque muchos estudiantes no distinguen entre una opinión y un hecho. Y por último, no vamos a esperar que los docentes naveguen solos en esto. Necesitamos darles guías, orientaciones, zonas seguras, orientaciones sobre qué tecnología sería bueno explorar y a lo mejor cuáles no tanto. Quizás se lo podemos resumir, como plantea esta profesora de la Universidad de Harvard, dice, hay algunas cosas que evitar y otras que promover. Dice, no escondas la cabeza en la arena, aprende los conceptos básicos. No le des demasiado poder, conoce sus ventajas y sus riesgos. No asumas que tus estudiantes quieren hacer trampa, genera un clima de confianza. No confíes en quienes dicen conocer el futuro. Acércate con humildad y apertura. No olvides quién provee las herramientas y mantén una actitud crítica. Y por último, no esperes que la educación cambie, cuestiona el cambio. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de gente que está pensando cómo incorporar este tipo de herramientas en las pedagogías, en las clases, en la interacción con el programa curricular en distintos países, ¿no? En distintas asignaturas y en distintas materias. Esta presentación ya se las voy a dejar. Ahora aquí voy a dejarles 5 herramientas que espero puedan servirles a quienes no las conozcan, porque estas máquinas vienen a reemplazarnos en muchas cosas. Es una broma, ahí se podían reír también, no importa nada. Bueno, son tan educados y buena onda que se ríen solamente cuando hay que reírse. Vamos 5 ejemplos rápidos. El primero, POU. POU es una herramienta de acceso gratis. Bueno, cuando digo gratis, siempre entre comillas, ¿no? Gratis. Pero ustedes lo saben. POU nos ayuda, no solamente es un chatbot, sino que yo puedo personalizar el chatbot. Y a mí lo que más me gusta es que si yo estoy leyendo varios textos, puedo adjuntar varios archivos y pedirle al software que me ayude a leer entre esos distintos archivos. ¿Sí? Le puedo pedir que me encuentre los puntos en común de los distintos textos o los puntos divergentes. POU, muy útil. Segunda herramienta, Gamma. ¿A quién no le ha pasado que viene domingo en la noche y no tiene tiempo para preparar un PowerPoint para la clase? Bueno, esta herramienta puede ser de utilidad. Ustedes hacen un buen prompt y esta herramienta les puede dar un borrador de un PowerPoint y usted obviamente lo puede arreglar y customizar y pedirle al chatbot que cambie la imagen o que amplíe el texto. Muy útil. Tercera herramienta, Chat PDF. Buenísima. Usted sube aquí un archivo. Es una herramienta freemium, se puede usar gratis a menos que sea cierta cantidad de páginas. Y usted luego puede chatear con el PDF, parecido al otro. Entonces yo si subo un PDF, digo, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué ejemplos cita? ¿A qué se refiere el autor? ¿Para qué público va dirigido? ¿Cuáles son las grandes recomendaciones? De mucha utilidad. Para adultos, si los niños lo utilizan sin aprender a leer, podemos tener un dolor de cabeza. Vamos a la 3. La cuarta. Esta se llama ChatTube. Esta herramienta se instala en el navegador y a usted le permite hacer lo mismo que hacíamos con el PDF, pero con los videos. Entonces, cuando un colega te manda un video y te dice, ve este video que está buenísimo, y el video dura 4 horas y media, y uno dice, oh, bueno, les tengo una buena noticia. Usted va aquí, chatea con el video y le dice cuáles son las conclusiones, de qué trata, cuáles son las lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la quinta y última, esta se llama ZipGrade. Esta herramienta es tan sencilla que usted le puede poner arriba una regla y cuando hace exámenes de selección múltiple, el software lo que hace es identifica los agujeros, corrige y deja las calificaciones en línea ya para que el estudiante las pueda ver. No les digo, hay unos que tienen una cara de contentos. Este fin de semana voy a tener mucho más tiempo libre del que pensaba. Bueno, y si quieren más herramientas, hay unas cuantas más dando vueltas. Aquí en ese código QR las pueden acceder para lo que quieran, para lo que quieran. Yo creo que lo que importa no es la cantidad de herramientas, sino que el dominio.
Y mi sugerencia es, hablemos de esto en clase. Pidamos a los estudiantes que nos enseñen a nosotros y generamos un repositorio común de herramientas. Voy a seguir porque ya el tiempo me queda poquito, pero esto de nuevo va a quedar de acceso público. 5 retos ya para ir en la fase final. Primero, tenemos que pensar en desarrollar políticas y marcos de orientaciones para utilizar esto de una manera que pongamos y cuidemos al docente. No que esto sea una amenaza, sino que sea una oportunidad. Pero eso implica cuidar sobre los riesgos éticos, saber cuándo sí, cuándo no, a qué edades y cómo. Bien importante. Y aquí hay un texto de UNESCO que nos puede ayudar a navegar en esto. Segundo, yo creo que tenemos que pensar esto mucho más allá de la habilidad instrumental. Es mucho más allá, como se dice aquí, que apachurrar los botones, aprender a pensar. ¿Sí? Muchas veces, si nos rodeamos de gente que piensa igual que nosotros, eso es más difícil. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, utilicemos esto como una herramienta de cuestionamiento. Por ejemplo, pidámosle a los estudiantes que lean un texto, que lo cuestionen, que lo critiquen, y luego le preguntamos a GPT qué dice, y vemos la diferencia de ambos, y van a ver que hay buenas sorpresas. Tercero, bueno, tenemos que buscar herramientas para darle a los docentes, para que puedan explorar esto. Por ejemplo, este material de la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, da muchas pistas sobre cómo construir buenos prompts, de mucha utilidad. Esta herramienta es de acceso público. Cuarta, aprender los dilemas, porque aquí hay dilemas. Cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla. Cuáles son los riesgos, cuándo sí, cuándo no. ¿No? Y ahí hay ciertas diferencias de aprender de la inteligencia artificial, aprender con la inteligencia artificial, aprender acerca de, que son algunas de las diferencias que tenemos que ir navegando. No me da el tiempo para entrar en eso. Y por último, una invitación para, así como este señor, que fue un profe que se le ocurrió hacer una plataforma pública para poner todas las herramientas que él encontró, yo los invito a que construyamos eso en clase. Construyamos un pequeño observatorio, un repositorio de este tipo de herramientas y vemos y las comentamos. ¿Cuál sirve, cuál no sirve, para qué edad y bajo qué contexto? Y antes de terminar, una frase de la Universidad Northeastern dice, y esto me conecta con Frankenstein, no humanicemos la tecnología. Estas máquinas no alucinan, cometen errores, no piensan, nos imitan y nos imitan muy bien. No tienen opiniones, pero las reflejan. No tienen intenciones, pero tienen consecuencias. No buscan manipularnos o dañarnos, pero muchas veces causan desinformación. Estimados, quiero terminar con esta frase de Frank Zappa. La mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor, para el doctor Cristóbal. Como saben, tenemos espacio para una preguntita. Allá la señorita. ¿Me apoyan con...? Allá va. Ya va para allá el micrófono. Gracias. Recuerden que los que participan, aquí estoy apuntando, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días. Su servidora, Génesis Emanuel Sierra, directora de primaria. Tengo una pregunta. Bueno, quisiera conocer la perspectiva. Obviamente, pues no podemos enseñar lo que no sabemos, ¿verdad? Y esto de las inteligencias artificiales es un boom, es un tema de interés para todos, es una excelente herramienta de enseñanza, pero sí quiero saber la perspectiva que tiene el ponente o la sugerencia que nos puede dar con referencia a que esta tecnología a la que muchas escuelas no tienen acceso, ¿cómo puede representar un obstáculo para el desarrollo de competencias, la construcción de conocimientos? Y obviamente son personas que más adelante van a incursionar en un mundo laboral. ¿Cómo representa un obstáculo para estos chicos? Muchas gracias por la pregunta, muy relevante. Una de las
complejidades de este tipo de cambios tecnológicos, primero es que genera mucha incertidumbre. Cuando no conocemos algo, nos genera ansiedad, nos genera urgencia, nos genera inquietud. Lo primero que hay que hacer es hablar de estos temas. Pero usted plantea una pregunta que es central y es el tema de las brechas. ¿Qué pasa con las brechas? Una de las características de esta tecnología en particular es que viene a ser un enfoque dual, es decir, amplifica las brechas y al mismo tiempo reduce las brechas. Es una herramienta extraordinaria para traducir textos de otros contextos o para ponerle subtítulos a un video que a lo mejor no estaba en mi idioma, y al mismo tiempo aquel que no tenga acceso a esta tecnología o no tenga un concierto básico de habilidades digitales se va a quedar en una situación de marginalidad. Yo creo que lo que hay que hacer es entender que esto va a ser un cambio gradual, que es un cambio que no le afecta solamente a la comunidad docente. Hoy día le está afectando a los médicos, le está afectando a los abogados, le está afectando a todas las profesiones. Y lo que tenemos que hacer es, pensemos en cosas que pueden hacerse rápido y otras cosas que van a requerir cambios más largos. Y hacemos una ruta de cambio, entendiendo que los cambios de fondo siempre hay que cocinarlos a fuego lento. Gracias. Gracias. Tenemos espacio para una pregunta más antes de cerrar este bloque. El caballero. Ya viene el micrófono. Gracias, señorita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el maestro Saúl, aquí de secundarias técnicas, soy maestro de tecnología. Y mi pregunta es, o más es que me pudieras dar una recomendación. ¿Qué podrías hacer tú para motivar a docentes que se arriesguen a entrar al mundo no llegamos ni incluso a la IA, sino empezar con habilidades digitales que a veces les da mucho miedo entrar? ¿Por qué? Porque en ese punto es el brinco a este punto. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo motivar a mis compañeros, motivar a la gente que está a mi alrededor, y me gustaría que un experto, que ahorita tu conferencia me encantó, me diera una recomendación para poder seguir cultivando esta parte que viene muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente pregunta. Primero, plantear que este reto que plantea el maestro es bien importante, pero no es nuevo. Antes decía, ¿escuchaste? Vino una tecnología nueva que se llama fax. Puedes poner el papel en una hoja y sale a otro lado, ¿no? Y la gente decía, no, yo me jubilo antes porque con la época del fax no quiero. La tensión tecnológica viene siempre, ¿no? Lo digo un poco en broma, pero es importante recordar que aunque los cambios son aceleradísimos, siempre estamos en un proceso de cambio. Ahora, yo creo que la pregunta de fondo que es bien importante es, ¿cómo hacemos para que aquellos que son más reacios se entusiasmen? Y aquí no nos sirven los expertos, nos sirven los colegas, nos sirve la gente en la que confiamos. Está buenísimo que podamos reunirnos hoy día, pero la vida se juega en el aula, la vida se juega en la escuela. Y ahí en la conversación, entre colegas, cuando nosotros abrimos la posibilidad de discutir de esto, tratamos de aprender del que sabe un poco más, es ahí donde se empiezan a generar estos cambios. Es cierto que unos se van a mover más rápido y unos un poco más lento, y qué bueno que sea así, porque a veces los que se mueven rápido se tropiezan primero, ¿no? Pero en ese trabajo en comunidad, en la comunidad de los equipos docentes, es cuando yo creo que realmente pueden pasar los cambios importantes. Es cierto que quienes están impulsándolo a veces como que uno siente que las cosas no van a la velocidad, pero no importa, el señor del fax sintió lo mismo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Cristóbal. Gracias. Y en este momento, no se me vaya, doctor. Se le va a hacer la entrega de su reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Si nos apoyan, muchísimas gracias.